Hoy vamos a empezar a construir sistemas más complejos a partir de lo estudiado en el video anterior. Ya no vamos a ver los componentes individualmente, sino cómo funcionan en conjunto. O sea, vamos a empezar a subir por la escalera de la abstracción. O ascensor para los más flojos. En el video anterior hablamos de cómo las computadoras pasaron de ser dispositivos mecánicos o electromecánicos que utilizaban engranajes para representar los números decimales a ser dispositivos electrónicos utilizando transistores, los cuales tienen la capacidad de bloquear o permitir el flujo de corriente eléctrica. A partir de esta capacidad de los transistores podemos representar dos estados. Esto parece demasiado poco, pero como vamos a ver, con esto mismo se puede representar mucha información. Este tipo de representación se llama binaria, que literalmente significa de dos estados, así como la bicicleta tiene dos ruedas, o ser bípedo implica tener dos piernas. Así, teniendo dos estados, podemos representar los valores verdadero y falso. El estado encendido, o sea, cuando la electricidad fluye, representa verdadero. Y el estado apagado, es decir, sin flujo de electricidad, representa falso. También podemos representar la misma información utilizando el sistema de números binarios, usando el número 1 para representar verdadero y el número 0 para representar falso. Solo son distintas formas de representar la misma información. Realmente, utilizando transistores se pueden representar más estados. Por ejemplo, un sistema ternario de 3 estados o un sistema quinario de 5 estados. Los distintos niveles de corriente representan números. El problema es que mientras más estados intermedios existan, más difícil es mantenerlos separados. Por ejemplo, si la batería del celular se está agotando, no podrá entregar la suficiente corriente para alcanzar el nivel máximo, que representa el valor más alto, en este caso el número 4. Otro problema es que son más susceptibles al ruido eléctrico. Por decir, si en un determinado momento en donde un número tendría que mantenerse constante, alguien enciende un microondas o un motor eléctrico, podría causar que la señal oscile y vaya a un valor incorrecto, ocasionando errores de cálculo. Así que la forma de minimizar estos problemas es separar las señales y hacerlas lo más distintas posibles. Esto es lo que logramos utilizando el sistema binario. Otro motivo para utilizar el sistema binario es que toda una rama de las matemáticas encargadas de tratar con valores verdaderos y falsos ya existía, que es la conocida como álgebra booleana o álgebra de Boole. Fue creada en la década de los 1800 por un matemático inglés llamado George Boole. Él estaba interesado en sistematizar el enfoque de la lógica de Aristóteles, que a su vez estaba basado en la filosofía, utilizando ecuaciones lógicas. Estos principios fueron introducidos en su libro El análisis matemático de la lógica en 1847. En el álgebra tradicional que probablemente aprendiste en el colegio, los valores de las variables son números, y lo que se hacen con esos números son cosas como sumas o multiplicaciones. En cambio, en el álgebra booleana, los valores de las variables solo pueden ser o verdadero o falso. Y las operaciones que se realizan con esas variables son operaciones lógicas. Existen tres operaciones fundamentales en el álgebra booleana, las cuales son NOT, AND y OR. Estas operaciones son clave, así que vamos a estudiarlas individualmente. Da la casualidad que podemos construir fácilmente la lógica booleana con transistores. Ahora se viene lo chido. Como ya sabemos desde el video anterior, los transistores son pequeños interruptores controlados eléctricamente. Tienen 3 cables, 2 electrodos y un cable de control. Ahora, en vez de usar la foto de un transistor, vamos a reemplazarlo por su símbolo, en el cual tenemos los 3 cables que mencionamos antes. Cuando se aplica electricidad al cable de control, permite que la corriente vaya desde un electrodo, pase por el transistor y fluya por el otro electrodo. Y llegando a este punto, podemos usar el cable de control para que represente una entrada y el segundo cable del transistor para que represente una salida. Así tenemos una entrada y una salida. Estos valores los podemos colocar en una tabla. Cuando encendemos la entrada, la salida también se enciende porque la corriente puede fluir. Cuando apagamos la entrada, la salida también se apaga por el mismo principio. Usando términos booleanos, cuando la entrada es verdadera, la salida es verdadera. Y cuando la entrada es falsa, la salida también es falsa. Volviendo a las operaciones booleanas, la operación NOT toma un valor booleano, ya sea verdadero o falso, y lo niega. Cambia lo verdadero a falso y lo falso a verdadero. Esto lo podemos ver en la tabla en la pantalla. Para realizar una operación NOT tenemos que modificar el circuito del transistor. En lugar de tener el cable de salida al final del transistor, lo situamos antes. Si encendemos la entrada, el transistor permite que la corriente vaya a tierra y la salida no recibirá esa corriente, así que estará apagada. Y si por el contrario apagamos la entrada, la corriente no puede pasar a través del transistor, por tanto fluye hacia la salida encendiéndola. Esto encaja perfectamente con la tabla para la operación lógica NOT, así que creamos nuestra primera compuerta lógica.
Muy bien, ahora vayamos a nuestra segunda compuerta lógica, la cual es AND. El caso de AND es ligeramente distinto ya que opera con dos entradas, pero la salida sigue siendo una. Esto lo podemos ver en la tabla. La regla de la operación AND dice que la salida será verdadera solo si las dos entradas son verdaderas. En cualquier otro caso, la salida será falsa. Para entenderlo mejor, vamos a representar la sentencia en forma de una oración. Si te digo algo como, si completas las tareas y limpias la casa, te voy a regalar un chocolate. Entonces, la única forma de obtener el chocolate es cumplir con las dos asignaciones. Si solamente completas la tarea y no limpias la casa o viceversa, no vas a tener un chocolate. Para construir una compuerta AND necesitamos dos transistores que están conectados en serie para tener dos entradas y una salida. Analicemos el circuito. Si encendemos solamente el transistor A, la corriente no llegará a la salida porque es detenida por el transistor B. Lo mismo ocurre si el transistor B está encendido y el transistor A está apagado. La corriente no puede pasar. Solo si el transistor A y el B están encendidos, la salida tendrá corriente, por tanto un resultado verdadero. Y por supuesto, si los dos transistores están apagados, la salida estará apagada. La última operación booleana es OR. La regla dice que solo es necesario que una entrada sea verdadera para que la salida también sea verdadera. Entonces, la única forma en que la salida es falsa es que ambas entradas sean falsas. Para realizar la operación OR también construimos el circuito con dos transistores, pero los conectamos de forma distinta, esta vez en paralelo. Analicemos de nuevo el circuito. Si ambos transistores están apagados, la corriente no puede fluir hacia la salida, por tanto está apagada. Ahora, si encendemos solo el transistor A, la corriente puede fluir hacia la salida. Lo mismo pasa si el transistor A está apagado, pero el transistor B está encendido. La corriente fluye igualmente a la salida. Así, si A o B están encendidos, la salida también lo está. Y si ambos transistores están encendidos, la salida también está encendida. Ahora que entendemos el funcionamiento de las compuertas NOT, AND y OR, nos olvidamos de los transistores y avanzamos un peldaño más en la escalera de la abstracción. Cada compuerta tiene su símbolo estándar, un triángulo con un puntito para NOT, una D mayúscula para AND y una nave espacial para OR. Obviamente esos no son sus nombres oficiales, pero nos van a servir para acordarnos de cada uno. Representar las compuertas de esta forma nos permite construir componentes más grandes sin que la complejidad aumente demasiado. Todos los transistores y los cables siguen estando ahí, pero como metidos en una caja, siguen haciendo su trabajo pero a escondidas. Aparte de las operaciones principales que ya vimos, existe otra que es sumamente útil y es llamada Exclusive OR u O exclusivo y se abrevia XOR o XOR. La operación XOR es similar a la operación OR con la diferencia de que si las dos entradas son verdaderas, la salida es falsa. Para lograr ese objetivo y construir una compuerta XOR, necesitamos combinar las compuertas que ya vimos hasta el momento, quedando de la siguiente manera. Analicemos el caso especial. Ambas entradas son verdaderas. La salida de la compuerta OR será verdadera y la salida de la primera compuerta AND también será verdadera, ya que comparten entradas. A continuación, la salida de la compuerta AND es invertida por la compuerta NOT, obteniendo una salida falsa. Esta salida es tomada como entrada por la última compuerta AND junto con la salida de la compuerta OR, y como la regla de la compuerta AND dice que si tenemos una entrada verdadera y otra falsa, la salida será falsa. De esta forma, realizamos la operación requerida por el O exclusivo. XOR es un componente muy útil, tan útil que los ingenieros le dieron su propio símbolo, el mismo que la operación OR, pero con una sonrisa. Con esto hacemos lo mismo que hicimos con los transistores al comienzo, subimos un escalón más de abstracción. La abstracción es un recurso que se utiliza constantemente en la disciplina de la informática y la computación. Por ejemplo, los ingenieros que diseñan microprocesadores casi nunca trabajan a nivel de transistores. En su lugar utilizan compuertas lógicas o inclusive componentes más grandes hechos de esas mismas compuertas lógicas. Lo mismo ocurre con los usuarios de las computadoras. Los que se encargan de hacer diseños gráficos o documentos electrónicos ya no se preocupan de cómo las cosas están conectadas internamente. Resumiendo, hemos avanzado de pensar en términos de señales eléctricas hasta llegar a nuestra primera representación de datos, el cual es falso o verdadero, 1 o 0. Con lo aprendido en este video ya podemos construir máquinas que evalúen expresiones lógicas complejas. Por ejemplo, si es viernes o sábado y es de noche y estoy cerca de la pizzería, entonces comprar es igual a verdadero. Hablando de eso, ya me dio hambre, así que nos vemos en el siguiente video.